Empiezas. Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo del momento en el cual veas este video. El día de hoy llevaremos a cabo un análisis realizado por el grupo integrado por mi persona, Denis Castillo, Verónica Guamán, Daisy Valencia y Evelyn Valladares, de la materia Negociación y Ventas. Ley de Arbitraje y Mediación y sus reformas, publicada en el Registro Oficial el 14 de diciembre del 2006. Título 1. Del arbitraje. Validez del sistema arbitral. Artículo 1. El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, al cual las partes pueden someterse de mutuo acuerdo. Arbitraje administrado o independiente. Artículo 2. El arbitraje es administrado cuando se desarrolla con sujeción a esta ley y a las normas y procedimientos expedidos. Arbitraje de equidad o derecho. Artículo 3. Las partes indican si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho. A falta de convenio, el fallo será en equidad. Capacidad para acudir al arbitraje. Artículo 4. Podrán someterse al arbitraje regulado en esta ley de las personas naturales o jurídicas, cumpliendo con los requisitos que establece la misma. Definición de convenio arbitral. Artículo 5. El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias. Otras formas de someterse al arbitraje. Artículo 6. Se entenderá que existe un convenio arbitral o también cuando resulte cualquier otro medio de comunicación escrito que deje constancia documental de la voluntad de las partes. Artículo 7. El convenio arbitral que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida impide someter el caso a la justicia ordinaria. Renuncia al convenio arbitral. Artículo 8. Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio arbitral que hayan celebrado. Medidas cautelares. Artículo 9. Los árbitros podrán dictar medidas cautelares de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil o las que se consideren necesarias para cada caso. Demanda arbitral. Artículo 10. La demanda se presentará ante el director del centro de arbitraje. Citación y contestación de la demanda arbitral. Artículo 11. Presentada la demanda, el director del centro de arbitraje calificará la demanda y mandará a citar a las otras partes. Artículo 12. Si el demandado tuviese su domicilio fuera del lugar de arbitraje, se le concederá un término extraordinario. Modificación de la demanda o contestación. Artículo 13. Las partes podrán modificar la demanda una sola vez en el término de 5 días. Artículo 14. Si el demandado citado no compareciere al proceso, su no compareciente no impedirá que el arbitraje continúe. Audiencia de mediación. Artículo 15. Una vez contestada o no la demanda, el director del centro de arbitraje independientemente notificará a las partes, señalando día y hora para que tenga lugar la audiencia. Designación de árbitros. De no existir acuerdo total en la audiencia de mediación, el director del centro de arbitraje enviará a las partes la lista de árbitros para designar un árbitro.
Constitución del Tribunal. Artículo 17. Se elige 3 árbitros principales y un alterno. Son designados y luego de aceptar, son convocados para la posición ante el presidente del centro de arbitraje. Obligación de cumplir el cargo de árbitro. Artículo 18. Aceptado el cargo, debe cumplir funciones que la ley asigna. En incumplimiento, actuará el artículo 40. Inhabilidades para ser árbitro. Artículo 19. No podrán actuar como árbitro quien carezca de capacidad, el que conociera que está inhábil y notificase al director del centro de mediación. Reemplazo de árbitro. Artículo 20. Por incumplimiento en el artículo 16, retoma el artículo la asignación del nuevo árbitro. Recusación de árbitros. Artículo 21. Previstas por el Código de Procedimiento Civil, que el árbitro actuare en el tribunal que estuviese impedido, que no se pusieren de acuerdo, la recusación la resolverá el director del centro, y si ésta cayere en todos los árbitros, será resuelta por el director del centro y reemplazado actuará el artículo 16 en audiencia de sustentación. Audiencia de sustentación. Artículo 22. Constituido el tribunal, es la fijación del día, hora para la audiencia de posición del secretario. Se lee el convenio arbitral y se declaran competencias. Diligencia para mejor proveedor. Artículo 23. Si una de las partes del tribunal exigiere más prueba o diligencia, podrán ordenar día y hora. Audiencia de estrados. Artículo 24. Una vez practicada la diligencia probatoria, el tribunal señala día, hora para audiencia de alegatos en estrado solicitado. Duración del arbitraje. Artículo 25. Cumplido el artículo 24, el tribunal tiene 150 días para expedir la sentencia. Artículo 26. Las decisiones del tribunal se expiden por votos y las resoluciones firman todos los árbitros. El inconforme, su voto estará a salvo con fundamentos. Firma de los árbitros. Artículo 27. Si alguno se rehusare, el secretario anotará el particular y firman los demás, sin que se anule la resolución. Transacción. Artículo 28. Si el arbitraje terminare por transacción, se ausentará por escrito conforme el artículo 26. Conocimiento del laudo. Artículo 29. Conocerán la sentencia de audiencia en día, hora, y dará lectura y entrega de copia a cada una de las partes. Inapelabilidad de los laudos. Artículo 30. Los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje son inapelables. Podrán aclararse o ampliarse antes que el laudo lo ejecutorie. Anulidad del laudo. Artículo 31. Hay nulidad cuando no se haya citado legalmente la demanda y el juicio sea seguido y se determine rebeldía en otra parte. La falta de citación impida al demandado y haga valer sus derechos y reclamen por la omisión. Que no se notifique a una de las partes, que no se hubiere convocado y se hubiere practicado las pruebas, que el laudo sea de temas que no son de arbitraje o cuando se haya violado los procedimientos de la ley. Ejecución del laudo. Artículo 32. Una vez ejecutoriado, debe cumplirse
inmediato se podrá pedir a los jueces que ejecuten el laudo y lo celebrado. Título 1 del arbitraje, artículo 33 al 42. Artículo 33. Rechazo de incidentes. No podrán aceptarse en el curso del proceso incidentes que promuevan las partes para retrasar el trámite. Artículo 34. Confidencialidad del proceso arbitral. Las partes, sin perjuicio de los derechos de terceros, podrán convenir en la confidencialidad del procedimiento arbitral. Artículo 35. Lugar del arbitraje. De no constar en el convenio, las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. Artículo 36. Idioma del arbitraje. Los procedimientos arbitrales se seguirán en castellano. Artículo 37. Normas supletorias. En todo lo que no esté previsto en esta ley, se aplica según las normas del Código Civil relacionado al arbitraje en derecho. Artículo 38. Procedimiento. El arbitraje se sujetará a las normas de procedimiento señaladas en esta ley, al procedimiento establecido en los centros de arbitraje. Artículo 39. Organización de centros de arbitraje. Los centros de arbitraje existentes previos a la vigencia de esta ley también deberán registrarse, sin perjuicio de continuar con su normal funcionamiento. Artículo 40. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento. Es fundamental fomentar el código de ética, tanto como árbitros, secretarios y mediadores. Artículo 41. Arbitraje internacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, un arbitraje podrá ser internacional. Artículo 42. Regulación. El arbitraje internacional quedará regulado por los tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por el Ecuador. Título 2 de la mediación, artículo 43 al 48. Mediación. Definición. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario. Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han sido parte del acuerdo. La mediación prevista en esta ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador independiente debidamente autorizado. Título 2 de la mediación, el artículo 49 al 57. Mediación. Quien actúe durante un conflicto quedará inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial, arbitral relacionado con el conflicto. Objeto de la mediación. Yace como árbitro, abogado, asesor, operado o testigo de alguna de las partes. Si alguna de las partes no comparece la audiencia de mediación a la que fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Título 3 de la mediación comunitaria, del artículo 58 al 59. Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Las comunidades indígenas y negras y afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán establecer centros de mediación para sus miembros, con un carácter gratuito de conformidad con las normas presente la ley.
Finalmente, las disposiciones generales y transitorias del artículo 60 al 64. La presente ley, por su carácter de especial, prevalecerá sobre cualquier otra que se opusiere. Las normas de la presente ley se aplicarán inclusive a aquellos convenios arbitrales suscritos con anterioridad a su vigencia. Gracias.